Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio al curso de elementos de mecánica del medio continuo. Si alguien tiene problemas en cuanto al sonido, por favor háganmelo notar. Vamos a iniciar este curso hoy 22 de febrero, son las 7 de la mañana, entonces vamos a dar inicio a nuestro curso. Vamos a compartir pantalla. Bueno, primero, me presento, mi nombre es Armando Ortiz Prado, soy el responsable de este curso, del curso 3. Antes de iniciar, pues me gustaría un poco que me fueran platicando algunos de ustedes qué es lo que esperan de este curso. Para eso les voy a ir dando la palabra, abran su micrófono, por favor, y coméntenos, bueno, qué es lo que están esperando. En primera instancia tengo aquí a Miguel Cástulo. Entonces, Miguel, si nos hace favor, ¿qué espera de este curso? ¿En qué semestre va? Adelante, Miguel. Buenos días, Buenos eh, días. estoy en sexto semestre y espero de este curso pues realmente aprender las bases de esta materia porque bueno, ya la había cursado antes, pero no me había quedado muy claro los conceptos y espero en este curso que se entiendan mejor. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Marco, Marco Cotero. Hola, hola, ¿sí me escuchó? Sí, claro. Hola, ¿qué tal? Soy Marco Antonio Cotero Cuevas, estoy en sexto semestre y la verdad es mi primera vez cursando la materia, estoy muy entusiasmado. Me han dado buenas reseñas usted, profesor, entonces espero Gracias. aprender mucho y realmente tener los conceptos bien. Muy bien. Muchas gracias, Marco. Marco Antonio. Muchas gracias a usted. Silvia, Silvia Carolina, por favor. Buenos días. ¿Sí se escucha Buenos bien? días. Ok. Bueno, pues primeramente lo que yo espero de la materia es pues poder aprender bien. He oído que la materia es algo compleja, entonces pues hay que estudiar, aprovechar todas las sesiones, practicar con ejercicios y pues lo que espero es salir bien, tener todo el conocimiento necesario para aplicarlo en siguientes materias y pues eso es todo. Muchas gracias, Silvia. Gilberto Expósito, por favor. Buenos días, profesor. Buenos días, Gilberto. Pues yo considero que por lo que me han contado y por lo que he visto es una materia clave para nosotros. Entonces, igual, la verdad espero salir de aquí con muy buen nivel. Como dijo Marco, también he escuchado buenas referencias de usted. Entonces, pues, y como dijo Silvia, pues a estudiar y aprovechar las sesiones. Entonces, pues, lo que espero, salir con muy buen nivel de aquí. Muy bien, muchas gracias, Gilberto. Por último, no se trata de a todos estarles, vamos, nos llevaría un poquito de tiempo, todas sus opiniones son importantes, pero vamos a dejarlo con un compañero más. Entonces, le voy a pedir a Braulio Anguiano que nos comente respecto a lo que espera del curso. Por favor, Braulio. Hola, profesor, muy buenos días. Buenos días, Braulio. Bueno, yo también voy en sexto semestre y lo que espero del curso es aprender las bases de la mecánica del medio continuo, aprender sobre los sólidos deformables y espero que este semestre no sea más llevadero, ¿no?, que los anteriores, ya que estamos un poco más acoplados. Es lo único que espero de este curso, profesor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya ahorita el conocer sus opiniones nos ha permitido a que la gran parte del grupo ya se integre, todavía nos faltan algunos, y vamos entonces a dar inicio con nuestro curso, formalmente ya con nuestro curso. Espero que lo que tengan en pantalla sea la presentación, ya la primera presentación. No sé si eso es lo que aparece en su pantalla.
ver, vamos a... Ahí debe de estar ya la presentación. Ustedes me dicen si aparece en su pantalla. Sí, aparece, profesor. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿cómo le vamos a hacer? Me queda muy claro que es una forma difícil de aprender y de enseñar. Sin embargo, no solamente es la situación en que nos ha puesto la pandemia, sino creo que la educación en mucho, en el futuro, o sea, en el futuro ya no digamos a largo plazo, sino a mediano plazo, va a estar mucho dictada a distancia. Nos facilita, o sea, sí nos complica, nos ha sido difícil, pues estar frente a una pantalla simplemente y pues tratar de participar o de entender, no es lo mismo que estar en el salón. Pero lo mismo nos distraemos cuando estamos aquí frente a la pantalla que cuando estamos en el salón. Los mismos motivos bueno, no los mismos, diferentes motivos tenemos para distraernos, pero siempre hay razones por las cuales uno va perdiendo la continuidad. Sobre todo creo que lo que nos hace perder la continuidad es la falta de interés. Entonces, en cualquier momento en el curso ustedes pregunten. Luego aquí yo no me doy cuenta de las cosas porque estoy tan enfrascado en ir explicando o en ir buscando la imagen o de escribir en la tablet que no veo algunos mensajes en la pantalla. Entonces, no tengan ustedes ningún inconveniente en detenerme, en abrir su micrófono, preguntar, ¿sí? Comentar. La participación de todos va a ser fundamental. El curso lo vamos a llevar tanto de manera síncrona como asíncrona. O sea, el curso, a partir en este momento debe de estarse, bueno, debe de estar grabando, según lo que yo creo. No estoy aquí checando, no, si está grabando. O sea, el curso lo vamos a ir subiendo a un canal de YouTube específico, desde luego, para en donde ustedes podrán revisar las lecciones, de tal manera que las dudas que hayan quedado durante la presentación de los diferentes temas, ustedes tengan la posibilidad de volver a escucharlo. Ahora, va a haber una serie de tareas que nos van a ayudar a entender. Yo sé que las tareas siempre representan algo muy complicado, sobre todo como es en este curso, que son problemas, puros problemas. No duden ustedes de preguntar con relación a las tareas. No se esperen a la última sesión previa a la entrega para preguntar. Desde que aparezca la tarea, en cuanto aparezca la tarea, que será a lo mejor el jueves o el viernes de esta semana, la primera tarea, y en cuanto vayamos tocando los diferentes temas, no duden ustedes en preguntar. Esa es la mejor forma de ir entendiendo y de ir caminando con el curso. Entonces, lo podemos tomar de 7 a 9, lo podemos volver a repetir los conceptos en el horario que queramos una vez que se suban cada una de las clases al canal de YouTube. Vamos a tener diversos elementos de soporte. Hay una página electrónica que es Materias AOP, en donde ustedes van a encontrar las tareas, van a encontrar el texto del curso, van a encontrar algunos videos de soporte para los diferentes temas. Entonces tienen también esa posibilidad. Muy bien. Si bien es factible que a través de Classroom ustedes me estén comentando, me estén preguntando por el correo electrónico, yo les recomiendo en la página donde se les avisó de esta sesión o de cómo íbamos a llevar las sesiones o se les mandó el link para poder ingresar el día de hoy. También debe de aparecer mi correo electrónico. Si no lo tienen, se los, o no se fijaron, es armando.o@unam.mx, ¿sí? La intención es para cuando ustedes tengan una duda, pues a través de se comuniquen. Es el correo que yo uso normalmente. Entonces también les pido tener un poco de prudencia y no mandarme 5 preguntas al día porque me van a saturar. Entonces sean prudentes en cuanto al uso. No les estoy dando un correo secundario, les estoy dando el correo principal que utilizo para que no haya dudas en que les voy a ir respondiendo. Muy bien. Ahora,
Todos ustedes están en la carrera, en la licenciatura de Ingeniería Mecánica. Esta es una materia obligatoria y es una materia, como alguno de ustedes comentó, es una materia base. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver los elementos, los conceptos en lo que se basan cursos como es mecánica de sólidos, como es diseño de elementos de máquinas, como es mecánica de fluidos. O sea, en este curso no solamente vamos a ver los conceptos teóricos de la mecánica del medio continuo, sino esos conceptos los vamos a aplicar para poder explicar el comportamiento de medios idealizados. Recuerden ustedes que somos ingenieros, que estamos aquí para obtener el título de ingenieros. Un ingeniero se basa en la física, en las matemáticas, en las ciencias de la ingeniería, como es la mecánica del medio continuo, para construir soluciones. O sea, a final de cuentas, nosotros como ingenieros pues tenemos que apoyarnos en la teoría para construir las soluciones. O sea, la teoría no es nuestro fin, es un medio. Entonces, esta materia lo que nos da son herramientas, son ese medio para poder construir nuestras soluciones. Segunda cuestión que les voy a insistir mucho en el curso. Como ingenieros que somos, nosotros lo que hacemos es simplificar la realidad de tal manera que podamos responder, podamos resolver una serie de dudas que tenemos en cuanto al comportamiento de las cosas. O sea, a final de cuentas, nosotros lo que queremos entender es por qué suceden y cómo suceden las cosas. Ahora, si nosotros simplificamos, los resultados a los que llegamos son idealizados. Hay una, hay dos o hay 20 idealizaciones, pero siempre son idealizados. ¿Esto qué significa? La realidad es una y esa no se discute. Lo que nosotros hacemos es aproximar la realidad, es explicar, es describir de una manera aproximada la realidad. O sea, nuestros resultados, dentro de más cercanas sean nuestras aproximaciones, más precisos serán con la realidad, pero no son la realidad. Es una aproximación de la realidad lo que hacemos. Entonces, si eso lo entendemos, yo creo que vamos a poder ir avanzando sin ningún problema. Muy bien. Si no hay mayor inconveniente, voy avanzando en la presentación. Entonces, ¿qué hacemos el día de hoy? Presentar el curso, ¿no? Objetivo del curso, ahorita ya lo veremos. Todos estos elementos ya los iremos viendo. Bueno, como ustedes bien lo comentaron, ¿de qué se trata en este curso? Bueno, de presentar lo que es la mecánica del medio continuo, la teoría del continuo. A ver, ¿los medios físicos son continuos? Le preguntaría, por ejemplo, a José Andrés Castro. De acuerdo a los conceptos que ustedes les han explicado, ¿los medios físicos son continuos? ¿Qué me dice? José Andrés Castro, por favor. Sí, profesor, aquí estoy. Adelante, ¿cuál es su opinión? ¿Existen los medios continuos? Es una pregunta complicada. O sea, hay dos opciones, sí o no. ¿Cuál de las dos y por qué, José Andrés? No se preocupe por equivocarse. Se puede que ahorita estamos, mientras estemos en la clase, se pueden equivocar todo lo que ustedes quieran. En los exámenes ya no, pero en la clase sí. ¿Qué me comenta José Andrés? ¿Sí o no? Me voy por el lado de sí, profesor. Muy bien, muchas gracias. Gracias, José Andrés. Muy bien. Alguien que difiera de la opinión de José Andrés, hágamelo notar, por favor, abra su micrófono. ¿O todos están de acuerdo con José Andrés? Hola, profe, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, Leonardo. Dígame usted, deme su opinión, por favor. Pues yo diría que no, porque, bueno, como hemos estudiado en algunas materias como química, pues estamos compuestos por átomos, entonces hay pequeños espacios a una escala pues nanométrica, pero hay pequeños espacios, entonces la materia ya no sería continua, o al menos así lo entiendo. Muy bien, muchas gracias, Leonardo. Muy bien, bueno, perfecto. O sea, vamos a ser muy concretos. Nosotros vamos a estudiar, vamos a estar en un curso que habla sobre algo que no existe. O sea, tiene razón Leonardo. O sea, en realidad, la materia no es un continuo. O sea, si nosotros pensamos en los átomos,
y pensamos en cuáles son las dimensiones de los átomos, pues nos vamos a encontrar, no sé, que su radio atómico es del orden de Angstrom, 10 a la menos 10 metros. Pero si hablamos del núcleo del átomo, nos dicen que ese, no sé, va a tener un radio de 10 a la menos 12, a la menos 13. Y entre el núcleo, vamos a decir, fuera del núcleo que están los electrones. Y los electrones representan un continuo en esa dimensión, no. Entonces nosotros vamos a estudiar una materia sobre algo que es una idealización. Por eso yo comentaba al principio que la ingeniería estaba basada en idealizaciones, pero es una idealización que nos permite explicar el comportamiento de los medios. O sea, en realidad no existen los medios continuos, pero esta idealización hasta cierto punto nos permite explicar el comportamiento de sólidos y de fluidos, por ejemplo. A final de cuentas, lo que nosotros vamos a hacer es analizar el comportamiento de estos medios hasta una escala que sea superior a la escala de los átomos o de las moléculas. Cuando nosotros estemos hablando, por ejemplo, de las fuerzas interatómicas, pues ahí ya la mecánica de los medios continuos ya no nos va a dar respuesta. Pero si estamos hablando, dependiendo del material, a una escala de milímetros y hasta micrómetros, pues perfectamente nos va a permitir dar respuesta. Entonces, vamos a estudiar algo que estrictamente no existe, pero que sin embargo, al tomar esta conceptualización, podemos explicar el comportamiento de todas las sustancias a un nivel macroscópico, pudiéramos decirlo así. Muy bien. Entonces, nos dice que la teoría del continuo, con lo que está aquí, nos dice que en base al álgebra y al cálculo tensorial y a la aplicación de los conceptos físicos, o sea, de la física newtoniana, podemos describir el comportamiento de materiales idealizados bajo diversas condiciones de solicitación. No sé si queda esto. Entonces, vamos a dar un curso sobre algo que en la realidad no existe, pero que permite explicar el comportamiento de los materiales a un nivel macroscópico. O sea, la mecánica del medio continuo explica el comportamiento de los medios, vamos a decir, de los sólidos y de los fluidos, sin atender a su estructura atómica o molecular. O sea, para describir el comportamiento de los medios continuos, no consideramos que vamos a decir que cualquier medio está constituido por átomos o moléculas. No sé si hasta ahí vamos bien, si no, ustedes me dicen y tratamos de explicar de manera diversa. Muy bien. En esta primera diapositiva que habíamos dicho, vamos a usar el álgebra y el cálculo para poder describir el comportamiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar sobre los fundamentos matemáticos. Dice aquí que nos vamos a llevar 3 horas, ojalá fuera 3 horas, seguramente va a ser un poco más de 3 horas. ¿Por qué? Porque son muchos temas que si bien ya los conocen en su gran mayoría, no necesariamente se acuerdan perfectamente en este momento. Luego vamos a hablar del análisis del movimiento de los continuos, o sea, cómo vamos a analizar el comportamiento, el movimiento de los diferentes medios, considerando o analizando estos como si fueran un continuo. Posteriormente vamos a hablar del concepto de deformación, luego del concepto de los esfuerzos, luego las ecuaciones fundamentales. A ver, cuando nosotros hablamos de la primera ley de la termodinámica, ¿de qué estamos hablando? De una ecuación o de un concepto, como ustedes lo quieran ver, que debe de cumplir cualquier medio. No nos importa si es un sólido o si es un fluido. Todos los medios deben de cumplir con que la materia, con que la energía no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Entonces, esa es una ecuación general, es una ecuación fundamental de la mecánica del medio continuo. Por ejemplo, la conservación de cantidad de movimiento, que conocemos como segunda ley de Newton, que nos dice
la sumatoria de las fuerzas es igual a la aceleración. Esa es otra ecuación. O por ejemplo, la ecuación de conservación de la materia, ¿qué nos dice? Pues nada se crea ni se destruye, tan solo se transforma. O sea, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Hay una cuarta ecuación fundamental, que es la entropía, que es la ecuación de la entropía, que esa en nuestro curso de termodinámica la estudiamos y la conocemos como segunda ley de la termodinámica, que nos dice que en cualquier proceso, la entropía que está al interior de un medio va a ser igual a la entropía que se genera por efecto del proceso, por efecto de la transferencia de calor o del proceso físico que estemos llevando a cabo, pero que siempre la entropía al final va a ser mayor y en el límite igual que la que teníamos inicialmente, ¿sí? A esto, ¿cómo le llamamos? Desigualdad entrópica. O sea, siempre que hacemos algo sobre un cuerpo, siempre la entropía, ¿cuál es su tendencia? A ir creciendo. Muy bien. ¿Cómo podemos entender la entropía? Como el desorden en la energía, como la habilidad de la energía para poderla usar. Bueno, pues hay muchas formas de poderlo entender, pero a final de cuentas, para mí la más simple es hablar de orden, del orden que existe en un sistema. Vamos a hablar casi al final del curso, o sea, ya en el último mes y medio sobre el sólido elástico. O sea, vamos a describir el comportamiento de un sólido elástico. Y con esto vamos a tener las bases para todos nuestros cursos que tengan que ver con sólidos. Y por último, vamos a terminar nuestro curso con el tema de fluidos newtonianos. O sea, vamos a dar las bases para poder entender el comportamiento de un fluido, sea un líquido o sea un gas. Muy bien. Eso es el temario, los temas que vamos a tratar en el curso. Más o menos alrededor del tema 6 vamos a hacer un examen. O sea, en el curso vamos a hacer 2 exámenes. ¿Por qué? Porque pues es muy cortito el curso, son solamente 16 semanas y es mucho lo que tenemos que revisar. Entonces, un primer examen lo vamos a hacer más o menos después de terminar esfuerzos, o sea, vamos a ver si es al terminar el capítulo 5 o al terminar el capítulo 6, para que el segundo examen, que es un examen que haremos el último día de clase, pues en realidad se ve el comportamiento de los sólidos elásticos y de los fluidos newtonianos. O sea, vamos a hacer un primer examen en donde revisemos todos los antecedentes y un segundo examen donde se vean las aplicaciones, donde se analicen las aplicaciones. Muy bien. El curso lo impartimos el maestro Juan Armando Ortiz Valera, que le toca el grupo 4, y su servidor Armando Ortiz Prado. Normalmente, por lo menos para el correo que está ahí, no lo abro con mucha frecuencia, por eso les comentaba usar el de Armando O, ya que de otra manera, pues a lo mejor las dudas no se las respondo, insisto, por la frecuencia con la que abro este correo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya quedamos cómo son las sesiones de 7 a 9. Yo normalmente voy a abrir la sesión al 5 para las 7. De tal manera que ustedes puedan accesar antes de las 7. Nunca voy a empezar a hablar, sino estrictamente hasta que aquí mi reloj me marque las 7 de la mañana, voy a empezar a hablar. Para los que vayan a estar en el otro curso, va a ser su horario de 9 a 11. Muy bien. ¿Cómo vamos a dar la asesoría? Bueno, se puede a través de Google Classroom, totalmente. Se puede a través del correo electrónico, no hay ningún problema. Ahí están la conexión o el link para el Google Classroom. En este caso, pues el mío es el que más les interesaría, pero indistintamente nos pueden preguntar a los dos, si no me entendieron a mí, pueden recurrir al maestro Juan Armando y a ver si a él entienden con mayor claridad las dudas que ustedes tengan. Muy bien. Aquí está y el desglose clase por clase. O sea, el día de hoy vemos la presentación del curso, la teoría del continuo y las aplicaciones de la mecánica del medio continuo. Entonces, esto les debe de servir para que si no tomaron la clase
más o menos tener una idea de lo que se está viendo en esta. Ahora, no necesariamente siempre vamos en este orden. Es muy usual que nos vayamos atrasando, entonces esto nos sirve de guía, pero no es, vamos, yo prefiero más que apegarme a esta guía, ir dando el tiempo para que las cosas se vayan entendiendo, ¿sí? Entonces, bueno, esto nos sirve para cómo vamos a llevar el curso, para tener una idea qué estamos viendo, qué tendríamos que haber visto en la sesión a la que no pudimos ingresar por el motivo que fuera. Muy bien. Entonces, el 16 de junio tenemos el examen, el segundo examen parcial, que está manejado como un examen general de conocimientos. El 16, insisto, es el último miércoles de clase, el 16 de junio. Muy bien. Aquí tenemos cómo van a estar los exámenes. Primer examen parcial, el 5 de mayo, está programado. Temas 1 al 6. Entonces es considerando hasta lo que corresponde con ecuaciones generales. Y el segundo examen, lo acabamos de mencionar, es el 16 de junio. Normalmente los finales los hacemos en miércoles porque es el día que ha sido de clase. Entonces, en principio estamos pensando que el primer final será la primera semana de exámenes, el miércoles, que es el 23, y el segundo examen final, que espero que nadie tenga la necesidad de presentar, que es el día 30 de junio. Aquí están las fechas programadas para la entrega de las tareas. Estas fechas se pueden extender en función de cómo vamos avanzando en el curso. Es evidente que no les voy a pedir una tarea si no está completamente entendido los temas que corresponden con esa tarea. Muy bien. Todos los materiales de apoyo al curso, como son materiales para repaso, el texto de la materia, videos auxiliares para el repaso y ejercicios resueltos, están en la página Materias AUP, la cual ustedes pueden ingresar el mismo día de hoy, y ahí van a encontrar también avisos sobre el curso, ¿sí? Tanto en Classroom como en Materias AUP se van a ir presentando los diversos avisos del curso. Muy bien. Ahí está la página, cómo está. Aquí dentro del lado izquierdo, hay una pestaña que habla estrictamente de los libros. Entonces, yo les recomiendo que bajen el texto de la materia de una vez. No lo pueden, me parece que sí se puede imprimir, no pueden copiar partes, secciones de este. O sea, lo bajan a su máquina y así en el momento que ustedes necesiten revisar cualquier tema, lo puedan hacer. Muy bien. Entonces, en materias AUP también van a tener tareas, videos, ya habíamos dicho, y la conexión al Classroom, a la sesión o al link con el Classroom de la asignatura. Muy bien. ¿Cómo se va a calificar? Bueno, tenemos 3 elementos nada más, los 2 exámenes y las tareas. Entonces, en sentido estricto, los vamos a promediar. Sin embargo, el examen más complicado es el segundo parcial, el examen que hacemos el 16 de junio. Y entonces es al que le vamos a dar mayor peso. Con esto les digo que si en el examen parcial, en el primer parcial, salen muy mal, no se desanimen, por favor. ¿Por qué? Porque el examen que va realmente, el que determina cuál es la calificación, es el segundo parcial. ¿Por qué? Porque ahí revisamos todo el curso. Si ahí demuestran conocimiento del curso, pues en realidad no hay tanto efecto de que al principio no hubiésemos entendido y eso traducido en una calificación no muy adecuada en el primer parcial. Ahora, no dejen de hacer las tareas. Primero, porque les ayuda a la hora de los exámenes, porque les genera las dudas que ustedes luego pueden hacer presentes en las diferentes sesiones. Entonces, por esa razón, pero además, porque ante la duda, cuando uno está en una condición en donde no se sabe si es 5, es 6 o es 7, o 7 o es 8, vamos, en cualquier duda, siempre las tareas van a actuar a favor de ustedes. Entonces, ante la duda, las tareas van a ser las que les den ese empujón
para acreditar el curso o para obtener una nota mejor de la que solamente a través de los exámenes habían obtenido, ¿sí? Todo lo que ustedes hagan en el curso se les va a tomar en cuenta. No importa que estén en examen final. Si ustedes entregaron sus tareas y se van a final, lo mismo les van a seguir contando, se van a tomar como un elemento también para su evaluación. Muy bien. Ahora, por ejemplo, en los exámenes yo no les pido que abran su cámara. Quizá eventualmente nada más para ver que están ahí, les pediré al iniciar el examen que abran la cámara e inmediatamente podrán volverla a cerrar. Entonces, ¿qué es lo que sí les pido? Honestidad, ¿sí? Que todo el esfuerzo que ustedes hagan sea un esfuerzo individual. Yo sé que es muy fácil a través del teléfono comunicarse, hacer el examen en equipo, pero yo creo que lo que estamos aquí más que para pasar es para entender, para aprender. Y si estamos nosotros, pues simplemente haciendo o copiando lo que están haciendo los demás, pues podemos hasta acreditar el curso, pero no vamos a entender. Y las dudas que ahora se tengan, las pequeños, vamos a decir, las pequeñas deficiencias que ahora se tengan en este curso, se van a traducir en grandes océanos de inconvenientes más adelante en su carrera y en su vida profesional. Muy bien. Entonces, con esto damos por terminada la parte de lo que se refiere a la presentación del curso. ¿Hay alguna duda en esto? Ustedes me dicen. No, ¿No hay profesor. duda? ¿No? Muy bien, entonces déjenme ahorita buscar la otra presentación. Permítanme un minuto. Permítanme un minuto, voy a salirme tantito aquí. A ver si quiere esto salirse. A ver, permítanme aquí que esto no me deja hacer el cambio de pantalla. No sé si ahí ya aparece la otra presentación. Ustedes me indican. Profesor. ¿No? Ya, profesor. ¿No? A ver, déjenme ver. Ah, sí, sí, ya está. Sí, ¿Ya está? Sí, profe. Ah, muy bien, gracias. A ver, ahí ya debe de abrir. Ahí debe de estar, ¿no? Ustedes me dicen. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien, gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a empezar ya un poquito con lo que es el curso, ¿sí? Ya hablamos hace rato de la definición de un continuo. Aquí es un poquito para entender esta presentación.
La idea que tiene es que ustedes entiendan dónde está la mecánica del medio continuo dentro de todos los conceptos que ustedes van a estudiar a través de su licenciatura. O sea, ¿qué fue lo primero que hicimos al ingresar a la licenciatura? O lo primero que por lo que pasamos fue por todo lo que es ciencias básicas, donde nos dieron todos los conceptos de física y de matemáticas. Y luego, ahorita ya en el sexto semestre, estamos en la parte de ciencias de la ingeniería. Dijimos que la mecánica del medio continuo es ciencias de la ingeniería. O sea, la mecánica del medio continuo nos va a servir para, con base en todos esos antecedentes, nosotros poder presentar el comportamiento de diversos medios idealizados. O sea, a partir de todos estos antecedentes de matemáticas y de física que tenemos, a partir de conceptos como es conservación de la masa, conservación de cantidad de movimiento, conservación de energía o desigualdad entrópica, vamos a poder establecer ecuaciones constitutivas, en particular en este curso, de fluidos elásticos y de fluidos viscosos, ¿sí? Y con esto entonces ya aplicarlo a el estudio, por ejemplo, de la elasticidad de los sólidos, de la plasticidad, que esto es muy interesante o muy importante cuando llevan sus cursos de manufactura, para poder conocer los criterios de falla, ya sea en fluencia o en fractura, para hablar de la mecánica de los fluidos, para hablar de la hidrodinámica entonces, o hablar de la aerodinámica. Entonces, esto nos da los elementos que nosotros vamos a estudiar más adelante en nuestro desarrollo como ingenieros. Tanto en la licenciatura como en el posgrado, la mecánica del medio continuo va a ser una pieza fundamental, es un cimiento para lo que es el estudio de los diferentes temas como los que acabo de mencionar, ¿sí? Ahora, ¿qué les cuesta muchas veces en este curso? No es tanto los conceptos del curso, sino los antecedentes. Entonces, por eso debemos de poner una particular, vamos a decir, dedicación a revisar los antecedentes, ¿sí? Muy bien. Los conceptos que ahora vemos, más otros conceptos de ciencias de la ingeniería, como podría ser la ciencia de los materiales, ¿sí? Son lo que nos va a permitir ya analizar las aplicaciones que van a tener estos medios continuos. Muy bien. Del medio continuo ya hablamos hace rato. Ya quedamos que no existen, físicamente no existen. Todos los medios en el universo son discretos, no son continuos. Sin embargo, la simplificación de continuo nos permite explicar el comportamiento de los diferentes medios sin atender a su estructura atómica o molecular. ¿Cuál es el mínimo de dimensión en el que podemos aplicar la teoría del continuo? Pues esto va a depender del material. Por ejemplo, el concreto, ¿de qué está constituido? De una arena fina, una arena gruesa, que es la grava, y el elemento que los aglomera, que es el cemento. Entonces, si yo quiero estudiar el concreto y lo quiero ver como un continuo, debo de considerar una dimensión lo suficientemente grande para que estemos tomando en cuenta todos los constituyentes de esto. Normalmente, para evaluar el comportamiento del concreto, usamos probetas de más o menos 10 centímetros de diámetro como por unos 20 centímetros de longitud. Entonces, esto podemos decir que es una condición mínima a la cual nosotros podemos aplicar la teoría del continuo. ¿Podemos reducir esa dimensión? Sí, pero si nosotros consideramos un volumen de, vamos a decir, de 1 milímetro cúbico, ¿en realidad tendremos un material homogéneo cuando hablamos del concreto? Desde luego que no, porque depende en dónde estemos analizando. Si estamos analizando 1 milímetro cúbico del cemento o del aglomerante, 1 milímetro cúbico de los materiales de relleno o de refuerzo. Entonces, ¿cuál es la dimensión mínima? Pues depende de cada material. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos el concreto, pues realmente, a pesar de que para hablar de un continuo tendríamos que hablar
de un volumen de varios centímetros cúbicos o de a lo mejor de un decímetro cúbico, la realidad es que vamos a considerar ese comportamiento a partir de elementos diferenciales, ¿sí? O sea, cuando trabajamos con continuos, estamos trabajando con elementos diferenciales. ¿Que es discutible que ahí se cumpla? Estoy de acuerdo. Sin embargo, es la forma de describir de mejor manera el continuo. Muy bien. Bueno, entonces, nosotros en nuestro curso de cinemática, ¿qué hacíamos? Estudiábamos el movimiento de partículas. En nuestro curso de dinámica, estudiábamos el comportamiento de medios rígidos. En este curso que vamos a analizar ese medio, vamos a decir macroscópico, pero ya no lo vamos a considerar rígido, sino deformable. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues modelando el movimiento de cada una de las partículas que constituyen ese sólido que previamente habíamos dicho que era rígido, que ahora lo consideramos deformable, pero para considerarlo deformable ya no analizamos el movimiento como si fueran partículas, como si siguiendo el centro de gravedad pudiéramos seguir el movimiento, sino vamos a analizar el movimiento considerando qué sucede con cada uno de los elementos diferenciales que constituyen el medio. Y por eso ese medio lo vamos a definir como continuo, ¿sí? Esto que tenemos, esta definición que tenemos es fundamental. La mecánica del medio continuo permite describir el comportamiento de los cuerpos sin atender a su estructura. O sea, nunca vamos a hablar en la mecánica del medio continuo de los enlaces o de qué pasa a nivel atómico. Muy bien, pensemos en la madera. ¿La madera es un continuo? Bueno, ya ni siquiera tengo que pensar en las moléculas o en los átomos o en los iones que la forman. Simplemente lo que veo ahí es que la madera no es un continuo, está formada por fibras, por una colección de fibras que están organizadas de manera transversalmente isotrópica. Entonces, en dirección perpendicular al eje del árbol, tendremos unas propiedades y en la dirección del eje del árbol tendremos otras propiedades. Sin embargo, si me olvido o simplemente si yo ya tomo un bloque lo suficientemente grande de madera y la estudio, pues ¿cómo lo voy a estudiar? Como un medio continuo. O tenemos esta esponja. ¿Es un medio continuo? No, pero podemos considerarlo como un medio que está constituido por dos, vamos a decir, por dos medios a su vez. Un medio continuo poroso va a tener un fluido en los poros que puede ser aire o agua, sí, o lo que fuera. Un sólido, perdón, un fluido que puede ser un gas o un líquido y un sólido que es la materia que forma la esponja. Entonces también podemos estudiar esto a través de la mecánica del medio continuo sin ningún problema. Por ejemplo, aquí la diferencia para estudiar va a ser si el poro está aislado o el poro está continuo. ¿Qué dirían ustedes? En una esponja, ¿los poros son continuos o están aislados uno de otro? ¿Qué me dice? Naomi Chávez, ¿qué me dice? ¿Continuos o discretos los poros en esa esponja? Yo digo que son continuos porque depende de lo que se expanda un hoyito, también se modifica la forma del otro, ¿no? Entonces, Totalmente de acuerdo con usted, son continuos. La mejor forma de entender que son continuos es que nosotros aplicamos presión, comprimimos la esponja, pensemos que tiene agua, entonces comprimimos la esponja, ¿qué va a hacer? ¿Qué sucede? Sale toda el agua, no solamente el agua que está en la superficie. Si los poros fueran aislados, entonces, suponiendo lo que tuvieran en el interior fuera gas o un líquido, al momento que nosotros aplicáramos presión, pues en sentido estricto esto actuaría como una especie de un resorte, o sea, por más que le aplicáramos presión, no se tendería a, vamos a decir, a comprimir totalmente, ¿sí? Si nosotros tomamos la esponja y aplicamos compresión, pues reducimos sus dimensiones a un mínimo, ¿sí? O de manera muy importante. Si no estuvieran,
si los poros no fueran continuos, pues el gas que estaría ahí no nos dejaría continuar comprimiéndolo, porque aunque sea un gas y nosotros tengamos la idea de que es un medio compresible, pues la resistencia a la compresión se incrementa de manera muy importante. O sea, no es lo mismo poros continuos, conclusión, no es lo mismo el comportamiento de un medio poroso cuando los poros son continuos que cuando son discretos. Entonces tenía toda la razón su compañera. Muy bien. Entonces, en ambos casos los consideramos como continuos, ¿sí? Insisto, en este caso, para un medio poroso, hay mecánica, hay una parte de la mecánica de los medios continuos que se orientan a los medios porosos. Ya esto de los átomos o las moléculas ya lo platicamos, entonces no veo sentido de volverlo a repetir. Entonces, nosotros para analizar el comportamiento de estos dos, ¿cómo vemos? No lo vemos a un nivel microscópico, sino lo vemos a un nivel macroscópico. Ya sé que esta esponja, dependiendo dónde yo analice, no es un continuo, pero si considero todo este bloque, sí lo puedo tomar como un continuo. Muy bien, muy bien. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ustedes me indican. ¿No? Cuando no dicen ustedes nada, una de dos, o ya se durmieron o están de acuerdo. Entonces, yo estoy tomándolo siempre positivo, entonces están todos de acuerdo en el concepto. Muy bien. Bueno, ya el concepto, lo presentamos el concepto de lo que es la mecánica del continuo, lo presentamos un poco más formal. ¿Qué es el concepto de un continuo? Un continuo es una idealización, o sea, los continuos no existen, ¿sí? El continuo, ¿qué hace? Considera la materia como infinitamente divisible, lo cual desde un principio de esta sesión dijimos que eso no era posible. Y de tal manera que está, vamos, distribuida. Puede ser heterogénea, o sea, no necesariamente la distribución en todo el volumen es igual, o puede ser homogénea esa distribución, ¿sí? Nosotros sabemos que las propiedades de cualquier sólido, de cualquier líquido, están influidas por sus enlaces, están influidas por su comportamiento a nivel microscópico. Sin embargo, nosotros nos olvidamos de esto y analizamos a los medios solamente desde una perspectiva macroscópica. Entonces, estamos repitiendo los conceptos, entonces una perspectiva macroscópica la que utilizamos al hablar de los continuos, al hablar de la mecánica del continuo. Muy bien. Con esto, o sea, todo el curso lo vamos a hacer sobre algo que estrictamente no existe, o sea, los medios continuos no existen. Sin embargo, al aplicar este concepto del continuo, nos permite explicar el comportamiento de estas sustancias, el comportamiento de estos medios, sin atender a su estructura, ¿sí? Es una forma simplificada de describir su comportamiento, ¿sí? Muy bien. Entonces, es lo que estamos haciendo en la mecánica del medio continuo, negar el efecto de la microestructura y describir el comportamiento de una manera simplificada. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para analizar el comportamiento de estos medios que hemos definido como continuos, lo primero que necesitamos es determinar o definir un elemento diferencial. La partícula P es un elemento diferencial dentro de nuestro continuo. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Analizar qué pasa en esta partícula y extender ese comportamiento para el total de nuestro medio continuo. Insisto, sea que este medio sea homogéneo o sea que este medio sea heterogéneo. Entonces, ¿qué estamos analizando? Una diferencial de volumen o una diferencial de masa. Muy bien. Entonces, todo elemento diferencial o toda sustancia al estudiarla a través del concepto de continuo, la vamos a considerar que está dividida o está formada por un infinito número de partículas, ¿sí? Entonces, ¿cuántas partículas hay en este medio continuo? Un número infinito, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos el concepto de la diferencial. Y entonces vamos a analizar este continuo a través de revisar pequeños elementos diferenciales. Ahora, todo elemento diferencial va a tener vecinos. Q es el vecino de P o P es el vecino de Q. Entonces, a través de analizar P y sus vecinos, podemos describir el comportamiento de este medio continuo. Muy bien. Entonces, de P a Q, ¿qué las va a unir? Pues va a haber un vector, en este caso indicado como ds. Dependiendo de ese vector, si se incrementa, si se reduce, podemos pensar que el cuerpo está dilatándose o se está contrayendo a través de que si Q se mueve a una posición diferente de la que tenía de origen, podemos pensar que en el medio se está cambiando su forma. O sea, no solamente cambia sus dimensiones, sino también cambia su geometría. Entonces, tener P, tener Q y analizar qué pasa en el vector que une estas dos, nos permite describir qué pasa en este volumen total del medio continuo. Si el medio continuo se está deformando, si el medio continuo está modificando su geometría, si el medio continuo está modificando su volumen. Muy bien. Muy bien. Ahora, todo medio continuo tiene propiedades asociadas. Ahí están algunas en su pantalla. Para describir estas propiedades o cómo describimos estas propiedades, pues la masa a través de qué la describimos, de un solo parámetro, de un escalar, ¿no? O sea, ¿cuánta masa tenemos? Con eso describimos la masa del medio continuo. El volumen, pues también a través de un escalar, ¿no? La densidad, también a través de un escalar. La temperatura, también con un escalar. Pero la velocidad, la aceleración y la fuerza asociada a este medio continuo, ¿cómo la describimos? ¿A través de quién? ¿Qué elemento matemático usamos para describir velocidad, aceleración, fuerza? ¿Qué me dicen ¿Vectores? ustedes? Sí, dígame, Leonardo. Vectores. Vectores, así es. Ahora, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Aquí vamos a introducir un tema, un término que les puede parecer complicado, pero es lo más sencillo del mundo. La mecánica del medio continuo la expresamos a través de tensores. Y entonces, para la mecánica del medio continuo vamos a usar álgebra y cálculo tensorial. Muy bien. Bueno, cuando nosotros analizamos, para poder analizar el comportamiento de algo, lo que fuera, ese medio continuo que tienen ustedes en la pantalla, ¿qué es lo primero que necesitamos? Una referencia. Aquí la referencia está como los ejes X, Y, Z. Todo medio continuo, ¿en qué espacio existe? En un espacio tridimensional. Entonces, por eso está ahí nuestro descriptor, nuestra base, nuestra referencia. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tomamos un sistema y lo cambiamos, lo giramos? Lo más sencillo al pensar en un sistema coordenado es pensar que lo estamos girando. Muy bien. Ahora, ¿qué temperatura tenemos? Por poner un ejemplo muy sencillo, pues depende cuál es la referencia. Tenemos una temperatura absoluta, pues es el cero absoluto, ¿no? ¿Sí? Tenemos grados Fahrenheit o grados centígrados, es una temperatura relativa. Muy bien. Pero ahora, cuando nosotros decimos, cuando hablamos de 20 grados Fahrenheit, o no 20 grados centígrados, es mucho más sencillo. Bueno, pues esto representa una cierta cantidad en grados Fahrenheit. Y esa es una cantidad única. O sea, esta relación entre los dos no nos importa cómo la veamos, siempre va a ser la misma. Muy bien. Pensemos en la velocidad, en la aceleración o la fuerza. La descripción de velocidad, aceleración y fuerza depende de nuestros ejes, ¿sí? O sea, si nosotros cambiamos nuestra referencia, o sea, cambiamos nuestro sistema de ejes, lo vamos cambiando. Los términos
los escalares que componen velocidad, aceleración o fuerza van a cambiar. No sé si estamos de acuerdo. Pero hay tres cosas que no van a cambiar: la magnitud, ¿sí?, la orientación, ¿sí?, y el sentido. Muy bien. Entonces, nosotros cuando hablamos de un continuo, nosotros hablamos de que vamos a describir su comportamiento mediante cantidades tensoriales. Cantidades que no van a cambiar entonces, o sea, usamos tensores porque es una representación que es única sin importar cómo están los ejes. O sea, hay ciertas características que no se van a modificar al modificar la base. O sea, si yo hablo de que la masa son 20 kilogramos, pues eso que vendrá siendo como 45 libras más o menos, ¿no? Pero esa es una cantidad única definida para este medio continuo. Entonces, cuando hablamos de las cantidades tensoriales asociadas al medio continuo, vamos a referir de rangos de los tensores. Un tensor de rango 0, como es la masa, el volumen, la densidad y la temperatura. Primero, en mecánica del medio continuo normalmente la vamos a describir con letras minúsculas del alfabeto griego. O sea, la lógica para hablar de tensores de rango 0, o sea, la masa, el volumen, la densidad y la temperatura, son cantidades tensoriales, ¿sí?, que son independientes de los ejes. Yo digo 40 kilogramos y no estoy diciendo en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Simplemente digo 40 kilogramos o 7.8 gramos por centímetro cúbico no son en el eje X o en el eje Y, sino es una cantidad, es una magnitud, es una cantidad que no se va a modificar, ¿sí? Es una cantidad que está asociada al medio continuo. Y estos son tensores de rango 0 y nosotros usamos letras minúsculas del alfabeto griego para indicarlas. Hay sus excepciones como la masa y el volumen, que ya de tanto tiempo que hemos usado la M minúscula para la masa y la B corta mayúscula para el volumen, pues que ya cambiarlo a estas alturas del partido se ve medio complicado. Muy bien, la velocidad, la aceleración y la fuerza las describimos, dijo Leonardo, nos comentó con mucha claridad, que se describían a través de vectores, ¿sí? Estos vectores son tensores de rango 1, o sea, cada cantidad, o sea, lo vamos a descomponer la velocidad, ¿sí?, en componentes en dirección del eje X, en dirección del eje Y y en dirección del eje Z. Entonces, pero un solo eje. Muy bien. Hay otras propiedades asociadas al medio continuo, como es el esfuerzo, que se relacionan con dos ejes a la vez, ¿sí? XY, XX, XY, YY, ZX, etcétera. Muy bien. Entonces, cuando son dos ejes a la vez los que se consideran, se habla de tensores de rango 2. Así como hay tensores de rango 2, hay tensores de rango 3, hay tensores de rango 4. En este curso vamos a hablar desde tensores o vamos a utilizar desde tensores de rango 0 hasta tensores de rango 4. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Nosotros, era lo que había yo comentado hace rato. Nosotros, ¿cómo habíamos estudiado los cuerpos hasta el día de hoy? Como rígidos. Pero la realidad, los cuerpos no son rígidos, ¿sí? Son deformables. ¿Qué es lo que observo en este video? ¿Qué observan? ¿Qué conclusión podrían sacar? Aparte de que se va a mojar esta persona, ¿qué pueden sacar de conclusión ahí? ¿Qué ven? ¿Qué Hay observan? un elemento que se está, un elemento elástico y llega a un límite de ruptura. Así es. Tenemos dos medios, un elemento elástico que es el globo y el agua que está en su interior. Lo que vemos que es que al impactarse, a ver, no lo puedo parar, no lo puedo parar. Al impactarse, si ustedes se fijan, hace contacto y se empiezan a mover ondas hacia atrás,
¿sí? A ver, ahí hace contacto y fíjense, clarísimo, se mueven ondas hacia atrás. O sea, llega el medio continuo, hace contacto con el medio sólido, podemos considerar como un elemento sólido la cara de la persona, y entonces en ese momento las partículas que van hasta adelante, ¿qué sucede? Se enfrenan súbitamente y se genera una señal que va en sentido contrario a la dirección de viaje del globo. O sea, el globo va viajando de izquierda a derecha y se generan unas ondas que se ven claramente al momento que se rompe. Fíjense ustedes ahí, cómo se ve que se van moviendo hacia atrás, ¿sí? Es lo mismo que pasa en un embotellamiento, ¿no? En el los carros no son partículas, ni las calles son planos de deslizamiento, pero podemos aplicar esos conceptos también para entender un embotellamiento. ¿Qué es lo que sucede? Que al momento de que hay un obstáculo, el primer auto se detiene y enseguida se van deteniendo autos detrás, y entonces hay una señal que se mueve hacia atrás, que dentro de más tiempo pasa, más recorre hacia atrás, o sea, vehículos que están más lejos del punto de detención, del punto de donde se tienen que enfrenar, perciben o tienen que enfrenarse, no sé si me estoy dando a entender. Entonces, si lo analizamos usando conceptos de media continua, podemos entender, podemos generar una ecuación que nos diga cómo en función del flujo se va generando y al minuto vamos a tener una cola de cuántos autos, ¿sí? Va a haber 100 autos o a qué distancia nos vamos a tener que detener antes de llegar al punto donde está la limitante de desplazamiento, la limitante de movimiento. No sé si queda la idea. Entonces, muchas veces en medios que son totalmente, para nosotros podemos verlos como elementos rígidos, los tomamos como partículas y podemos aplicar conceptos de medio continuo para analizar su comportamiento, ¿sí? Muy bien. Entonces creo que esto ya está. Bueno, hay otros términos, como es la deformación, como es la rapidez de formación y como es el esfuerzo, que van a ser tensores o de cantidades tensoriales de segundo rango, ¿sí? Ahorita explicamos por qué. Muy bien. Entonces, la masa, el volumen, la densidad, la temperatura, para describirlos no necesitamos hacer uso de nuestra referencia, pero para la velocidad, para la aceleración y para la fuerza sí. Entonces, masa, volumen, densidad y temperatura son tensores de rango cero. No necesitan ningún elemento, ningún eje, vamos a decir, ningún eje para poderlos describir con precisión. Simplemente necesitamos una magnitud. En cambio, velocidad, aceleración y fuerza, pues son cómo los describimos a través de vectores. Y esos vectores, ¿cómo los descomponemos? Pues en nuestros tres ejes. Y si cambia nuestra base, pues esa descripción va a cambiar. Sin embargo, la magnitud, ¿sí? La dirección y el sentido no van a cambiar. Entonces, en el tensor la ventaja es que sin importar la base, el descriptor va a definir o va a representar lo mismo. Muy bien. Luego tenemos la deformación y los esfuerzos. En este caso necesitamos dos índices, ¿sí? Necesitamos dos ejes. En un esfuerzo tenemos una fuerza sobre un plano. ¿El plano con qué lo identificamos? Lo identificamos con su normal, ¿sí? Y la fuerza que se aplica en ese plano, ¿con qué le identificamos? Con su dirección. Entonces, en un esfuerzo necesitamos dos vectores, si quieren ustedes verlo así. Un vector que nos indica la normal del plano y otro vector que nos indica la dirección de la fuerza. Entonces, el esfuerzo se describe tomando dos ejes y entonces hablamos de que es un tensor de rango 2. Hay propiedades como son la piezoelectricidad. Acuérdense que hay materiales que cuando se deforman, por ejemplo, los cristales de cuarzo, cuando se les aplica una carga y se deforman, generan voltajes, ¿sí? Esto es un comportamiento piezoeléctrico. Entonces, en este caso, las propiedades o las características de ese cristal piezoeléctrico van a depender de tres ejes a la vez.
Entonces, en ese momento hablamos de que las características piezoeléctricas se describen a través de un tensor de rango 3, ¿sí? Y para dejar aquí esto, las propiedades elásticas en un sólido se describen a través de 4 ejes. Ya sé que en el espacio no puede haber 4 ejes linealmente independientes, entonces, ¿cómo saco 4 ejes? Tengo 2 parejas de 2 ejes cada uno. Entonces, de esa manera no estoy violando que estamos en un espacio tridimensional, insisto, y lo que voy a hacer es manejar 2 parejas, vamos a manejar 2 parejas de 2 ejes cada una, y entonces tengo 4 elementos, 4 ejes para poder hacer la descripción. Entonces, tengo un tensor de rango 4, ¿sí? Muy bien. Un poquito antes de ver lo que es, lo que viene a continuación. Muy bien. Cuando yo hablo del rango de los tensores, estoy hablando de cuántas cantidades necesito para describirlos con precisión bajo cualquier base. Entonces, la masa, bueno, primero, nosotros vivimos, o todo lo que hacemos está o se refiere a un espacio tridimensional. Nuestro mundo, nuestro universo, pues tiene una descripción o se describe en un sistema triaxial. Entonces, el número de elementos para describir cualquier cantidad tensorial será 3 al rango, 3R. Muy bien, entonces, si yo tengo un tensor de rango 0, tengo 3 porque estoy describiendo en un espacio triaxial, tridimensional, y el tensor es de rango 0. 3 a la 0, ¿cuánto es? Es 1, ¿no? Entonces, eso significa que con una sola cantidad describo perfectamente esa propiedad, ese tensor, ¿sí? Entonces, insisto, masa, volumen, densidad de temperatura se describen con un solo término, que es una magnitud. Muy bien, velocidad, aceleración y fuerza, dije que son tensores de rango 1. Entonces, espacio triaxial, 3 a la 1 es 3. Entonces, para estos términos, para velocidad, aceleración y fuerza, ¿cuántos elementos necesito para describirlos con precisión? 3. Y esos 3 elementos, ¿qué son? Su proyección en X, su proyección en Y y su proyección en Z. Muy bien. La deformación es un tensor de rango 2. ¿Cuántos elementos? Entonces tengo 3 a la 2 es igual a 9. Muy bien. Los tensores de rango 1 uso vectores para representarlos. Los tensores de rango 2 tienen 9 términos. ¿Qué vamos a usar para describirlos? 9 términos, ¿sí? ¿Qué usamos para describirlos? ¿Qué entidad matemática usamos para describirlos? ¿Cuál? ¿Qué entidad matemática tiene 9 componentes? La matriz. Una matriz. Entonces, los tensores de rango 2 o diadas se utilizan descripciones matriciales. En el curso vamos a usar matrices de 3×3 para representarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos facilita el estar operando con estos términos. Muy bien. Y luego tengo tensores que describen tensores que describen las propiedades piezoeléctricas, ¿sí? Muy bien, entonces es 3 a la 3. 3 a la 3, ¿cuánto es? 27. Bueno, pues ahí ya se empieza a complicar la cosa. Voy a hablar de algo que matemáticamente no existe, pero que puedo visualizar rápidamente para entenderlo. Puedo pensar como en una matriz que está en volumen, ¿sí? 3 por 3 y luego por 3, ¿sí? Podría pensarlo así para que me quedara la idea de cómo está constituido ese tensor de rango 3. Matemáticamente eso no existe, pero como para dar una idea me parece que pudiera visualizarse así, ¿no? Entonces tengo 3 por 3 en la matriz, ¿sí? Y luego 3 en profundidad sería una especie de matriz en volumen, ¿sí? De esa manera lo puedo ver, o simplemente son 27 términos que escribo como una sumatoria y me quito de problemas, ya no me voy, o sea, el tensor de rango 3 de escribirlo matricialmente es factible, pues yo diría que no, a menos de que inventemos algo que no existe, como lo que acabo de hacer ahora.
Pero ahora vamos a hablar de los tensores de rango 4, que son 2 parejas de 2 ejes. 3 a la 4, ¿cuánto es? 3 a la 2 es 9. 3 a la 3 es 27. 3 a la 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 81. 81. ¿Qué usamos para representar, para describir un tensor que tiene 81 términos? ¿Qué proponen ustedes usar? ¿Qué me dicen ustedes? 81 términos, ¿qué usamos? A ver, ¿qué podría ser? Una matriz de 3 por 3 tiene 9 elementos. Esa es una diada, es un tensor de rango 2. Una matriz de 9 por 9, ¿cómo la ven? ¿Qué les parece a ustedes? Una matriz de 9 por 9. ¿Les parece factible? Ustedes me dicen sí o no. Sí, ¿no? Así es. Para describir los tensores de rango 4, lo que vamos a usar son matrices de 9 por 9. ¿Eso significa que un tensor de rango 4 es una matriz de 9 por 9? No. Uso yo una matriz de 9 por 9 para poderlo presentar y entenderlo. No es estrictamente una matriz de 9 por 9. Sin embargo, como estoy operando con una matriz de esas características, pues es más fácil así representarlo, es más fácil así describir sus características, es más fácil así poderlo, vamos a decir, simplificar esa representación. Muy bien. A nosotros como ingenieros, ¿qué nos interesa o nosotros qué hacemos? Pues diseñamos la carrocería, algo así como bueno, podríamos verlo como el chasis, ¿sí? De este vehículo. Y entonces usamos ¿qué? Para eso decimos que estos son sólidos elásticos. Y lo que queremos ver es analizar cómo se deforman estos elementos al sufrir un impacto, ¿sí? Entonces, este elemento al sufrir un impacto, si al aplicársele una fuerza, ¿qué va a suceder? Se va a deformar. Al deformarse se van a generar la respuesta del cuerpo al aplicarle una fuerza, que es un esfuerzo, ¿sí? Al interior del cuerpo, al aplicar una fuerza, el impacto es una fuerza, genera una fuerza sobre el material, se generan esfuerzos, se generan deformaciones. Y esto trae como consecuencia, si el impacto es lo suficientemente fuerte, que se modifica la geometría de manera permanente de este cuerpo. Pero para modificarse la geometría, ¿qué va a pasar? Se consume energía. Este cuerpo, al estarse moviendo, pensamos que ya tiene sus 4 ruedas, ya está completo. Muy bien. Choca este auto, ¿sí? Ya lo vemos como un auto, no simplemente como vamos a decir, la carrocería autoportante de ese vehículo. Muy bien, al estarse moviendo, ¿qué acumula? Energía cinética, ¿o qué tiene energía cinética? Al momento de encontrar un sólido e impactarse contra ese sólido, esa energía cinética se tiene que disipar. Si alcanzamos a apretar a tiempo los frenos, parte de esa energía cinética se va a transformar en calor. ¿En dónde? En las pastas, en los discos de los frenos, ¿sí? Pero lo que no alcancemos a disipar, ¿en qué es el que no alcancemos a disipar de esa energía cinética? ¿En qué se va a utilizar o para qué se va a utilizar? Para deformar esa estructura. ¿Y cómo vamos a diseñar esa estructura? De tal manera que los elementos que están fuera del habitáculo, o sea, ¿qué le llamamos habitáculo a donde van los pasajeros? Esos elementos se deformen de manera importante y consuman la mayor cantidad de energía, de tal manera que la idea es que al momento del impacto, estos elementos que están aquí en el frente, estamos pensando que chocó de frente, se vayan deformando, su deformación sea plástica. ¿Para qué? O sea, sea permanente. ¿Para qué? Para que absorba la mayor cantidad de energía. Y entonces el daño que se cause sobre los ocupantes sea mínimo, o sea, la energía que se transmite a la zona donde están los ocupantes es mínima. No sé si estamos de acuerdo. Para eso están diseñados los autos. Ya sabemos que con un impacto mediano, pues va a ser pérdida total. Pero ¿qué prefieren ustedes? ¿Pérdida total del vehículo o pérdida total de nosotros?
¿Qué me dicen? ¿Cuál de los dos es El mejor? vehículo. Pues el vehículo, ese tiene reposición, nosotros ya no. No sé si se entiende la idea. Entonces, todo esto que estamos haciendo en mecánica de medio continuo nos permite luego hacer este diseño, ¿sí? Modelar el comportamiento y entonces garantizar, antes de que lo construyamos, de que la mayor cantidad de energía se disipa al deformarse los términos que forman la parte delantera del vehículo. Por el caso de los impactos laterales, ningún vehículo está hecho, no puede estar hecho para recibir impactos laterales. ¿Por qué? Porque los elementos de refuerzo que podemos tener son mínimos. Entonces, en un impacto lateral, inmediatamente la energía se transmite a la zona donde van los ocupantes, ¿no? Entonces, ya podemos, entonces, conociendo la mecánica de medios continuos, conociendo de la elasticidad, el comportamiento elástico y el comportamiento plástico, hacer el diseño de esa estructura para garantizar que al impacto pues salgan bien librados los que van adentro de este vehículo. Pero también podemos hacer estudios para ver este ciclista cómo en un momento dado, por ejemplo, puede disipar de mejor forma el calor, cómo puede pues presentar la menor, vamos a decir, resistencia aerodinámica de tal manera que avance la bicicleta con el menor gasto energético por parte del corredor. Y ahí que vamos a entrar a mecánica de fluidos. Y para hacer esos estudios de mecánica de fluidos, ¿qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos conocer del comportamiento, de la relación que existe al contacto de un fluido con un sólido. Un fluido, el aire, con un sólido, pues la bicicleta y el ciclista, ¿sí? Muy bien, aquí nos dice que atrás de ellos va a haber una cierto arrastre. Siempre cualquier sólido al moverse con respecto a un fluido, lo que tenemos es en la parte posterior una zona de arrastre. Nos ha pasado muchas veces cuando nos detenemos en la carretera y pasa un auto o un camión. Se ve claramente o sentimos claramente cómo jala, ¿sí? Cómo hay un arrastre del vehículo. Y ese arrastre del vehículo, ¿qué representa? Resistencia al movimiento. ¿Y qué representa? Consumo de energía y en un vehículo de motor, consumo de combustible entonces. Bueno, también en la bicicleta, pues el combustible, ¿quién lo aporta? Pues lo aporta el ciclista, ¿no? Muy bien. En ambos casos, nosotros no hacemos caso de cómo está constituido esto. Pero, por ejemplo, para hablar, ya sabemos que los sólidos están formados por una estructura ordenada o estructura cristalina, pero en esa estructura hay defectos que les llamamos dislocaciones o hay límites de grano. Entonces, nosotros podemos entender o podemos describir a través de mecánica del medio continuo cuál es la energía asociada a esta dislocación, a ese defecto cristalino. Nos acercamos mucho al tamaño de los átomos, pero nos mantenemos lo suficientemente alejado como para poder aplicar teorías del continuo. Entonces, insisto, la teoría del continuo, ¿hasta dónde se puede aplicar? Pues hasta donde podemos explicar el comportamiento sin tenernos que meter en los efectos que existen entre átomos o moléculas, ¿sí? Muy bien. Entonces, en este caso, para estudiar el comportamiento de una dislocación, lo que nosotros vamos a hacer es a lo mejor, o sea, sabemos que la distancia entre átomos es de qué orden, de 10 a la menos 10. La dislocación, ¿de qué orden es? De 10 a la menos 8, o sea, 100 veces mayor que la medida del átomo. Entonces, podemos usar mecánica de continuo para explicar qué es lo que sucede con esta dislocación, sin meternos en lo que está pasando en los átomos que están adyacentes exactamente a la dislocación. Entonces, hasta ahí podemos llegar con la mecánica del medio continuo. Muy bien. Muy bien. Bueno, por ejemplo, aquí nos estamos adelantando mucho. Aquí lo que estamos viendo es cómo analizar el comportamiento de una ala en un avión. Bueno, en una ala podemos meter en el laboratorio y aplicarle fuerzas. A final de cuentas,
un avión, ¿cómo lo podemos ver? Podemos pensarlo como que es un elemento, es un sólido que está colgando de las alas. Ya se oye, ya sé que varios se van a molestar conmigo del término, cómo lo estoy utilizando, pero en realidad el ala, ¿qué viene siendo para la estructura del avión? Es una viga en cantilever, es una viga empotrada. Y en realidad el peso del avión, ¿quién lo soporta en el aire? El ala, ¿no? ¿Esto qué significa? Recuerden ustedes que el aire, por el perfil aerodinámico del ala, pasa por abajo más lentamente que por arriba del ala. Y entonces en la parte de abajo del ala, ¿qué se genera? Se generan fuerzas positivas, fuerzas que empujan hacia arriba, ¿sí? Esas fuerzas, vamos, la presión que se genera abajo, la presión positiva que se genera en la parte inferior por el área del ala, ¿a qué tiene que ser igual? Cuando menos, tiene que ser mayor o igual al peso del avión. No sé si estamos de acuerdo. Y entonces, si nosotros tenemos el ala y le estamos aplicando fuerzas, ¿qué le va a pasar al ala? Pues todos hemos ido en una ventanilla en un avión y ¿qué vemos que va haciendo el ala? El ala se va doblando, ¿sí? ¿Y por qué se va doblando? Porque las cargas van variando. ¿Por qué? Por las ráfagas de aire, por las condiciones de vuelo, por la cantidad de humedad que hay en el medio ambiente, por la temperatura, etcétera. Se va cambiando las condiciones. ¿Y qué pasa cuando entramos en una turbulencia? ¿Cómo sentimos? Pues el avión empieza a temblar, ¿no? Pero ¿qué está pasando? En realidad lo que está sucediendo es que al cambiar las condiciones de las fuerzas que están soportando el avión, ¿qué hace? En realidad lo que está haciendo es movimiento hacia arriba y hacia abajo al momento de ir avanzando. Por efecto, insisto, ¿de quién? Van cambiando las presiones y por lo tanto las fuerzas de soporte. Y por lo tanto eso da como consecuencia que haya desplazamientos verticales en el avión, que eso es lo que percibimos ya en la cabina y lo relacionamos con la turbulencia que existe en el exterior, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, en el ala, los elementos estructurales van a ser normalmente de aluminio. Y entonces lo que vamos a analizar, Doc, ¿en qué rango trabajan esos elementos estructurales? En un rango elástico. Y esos elementos estructurales, en el rango elástico, su ecuación constitutiva, ¿cómo está dada? Por ejemplo, como lo que tenemos ahí. T es el esfuerzo. Epsilon doble K. Epsilon representa la deformación y epsilon IJ, epsilon doble K representa el cambio de volumen y epsilon IJ representa la deformación, ¿sí? Entonces, esto es una ecuación constitutiva. Es la ecuación constitutiva de un sólido de Hooke, ¿sí? De un sólido elástico, homogéneo, lineal e isotrópico. Entonces, esta ecuación nos relaciona los esfuerzos con las deformaciones. Entonces, insisto, ley de Hooke, ¿sí? Y ecuación constitutiva de un sólido elástico, homogéneo e isotrópico. ¿Qué tenemos abajo? Es la ecuación de la viga, la ecuación diferencial que describe el comportamiento de una viga y que es la ecuación básica para poder diseñar elementos que están a compresión. O sea, esta ecuación que se conoce, la que tenemos aquí en segundo término, se conoce como ecuación diferencial de la viga o ecuación de Euler-Bernoulli. M es el momento flector, E es el módulo de elasticidad, I es el segundo momento de área o momento de inercia, U es el desplazamiento, ¿sí? Y vamos a decir, en el eje perpendicular al eje longitudinal de la viga, ¿sí? Es el desplazamiento perpendicular al eje longitudinal de la viga, y X1 que representa el eje longitudinal de la viga. Entonces, esta ecuación nos permite calcular el pandeo en una viga, nos permite calcular cuál es la carga que puede soportar una viga que está usándose como columna. Y esta es la ecuación fundamental que se usó por primera vez a finales del siglo XIX para el diseño de estructuras como las que construía el ingeniero Eiffel, el mismo que construyó la Torre Eiffel. Pues ahí es donde empezó a aplicar este tipo de estructuras para poder analizar el comportamiento.
Si ustedes checan los elementos estructurales en la Torre Eiffel o en puentes de finales del siglo XIX, puentes metálicos, pues básicamente tenían que basarse en esta ecuación para poder hacer su diseño, ¿sí? Para poder determinar cuáles eran las condiciones críticas de carga en el elemento, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la teoría y esa teoría que trata de explicar la realidad. Dentro de más aproximada, sea dentro de menos simplificaciones se tengan para desarrollar esta teoría, esa teoría más se va a acercar a la realidad. Lo experimental, ¿qué trata de hacer? Reproducir, medir la realidad. Y la teoría lo que trata de hacer es reproducir eso de la manera más aproximada. Muy bien. Muy bien. Entonces, eso es lo que estudiamos en este curso. Estudiamos mecánica de cuerpos deformables. Esta mecánica de cuerpos deformables está relacionada ¿con quién? Con la física de Newton. O sea, todo lo que tenga que ver con física de Newton lo podemos manejar por acá. Lo que tenga que ver con física cuántica ya no lo podemos manejar a través de mecánica de continuos. Muy bien. Pregunta, ¿hasta ahí entendemos lo que está sucediendo? Ustedes me dicen sí o no. ¿Sí? ¿O ya se durmieron? Sí, profesor. Bueno, gracias. Muy bien. Entonces, la mecánica del continuo la vamos a utilizar para describir el comportamiento de sólidos elásticos. Un sólido elástico, ¿qué lo caracteriza? Pues Hooke, a fines del siglo XVII, déjenme ver, sí, a fines del siglo XVII, lo que dijo es que la fuerza era proporcional a la deformación. Fue lo que dijo Hooke. Esto se siguió trabajando en las siguientes décadas y siglos y se llegaron ecuaciones. Una ecuación tensorial sería los esfuerzos, que es un tensor de segundo rango, es igual a las constantes elásticas, que es un tensor de cuarto rango, por las deformaciones, que es un tensor de segundo rango. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es un sólido elástico lineal. ¿Sí? Muy bien. Pero esto se aplica cuando las deformaciones son infinitesimales, o sea, en un metal o en un cerámico. Pero cuando tenemos un hule, una liga, la estiramos y al estirarla su deformación es elástica, o sea, es recuperable. Pero ¿qué tanto se estira la liga? O sea, la tomamos y ¿qué tanto se estira? 2 veces su longitud inicial o a lo mejor más. O un globo, ¿cuánto lo estiramos? Muy bien. En una liga o en un globo, ¿las deformaciones serán infinitesimales? ¿Sí o no? Entendiendo que infinitesimal es muy pequeño. Entonces, ¿una liga presenta deformación elástica infinitesimal? No. No. Nuestros músculos, pues son elementos elásticos, están constituidos de fibras, ¿sí? Piensen ustedes, hagan cualquier movimiento con sus manos, con su brazo, etcétera. ¿Cómo están trabajando estos? Son elementos que se contraen y se estiran y que están anclados en los huesos. Ahora, ¿qué tanto se deben estirar para que podamos mover un hueso, podamos mover un dedo, podamos mover la mano o podamos mover el brazo? Las deformaciones son muy grandes, ¿sí? Entonces, un hule, como es el de la liga, presenta deformaciones elásticas ya no infinitesimales, sino macroscópicas, ¿sí? Finitas es la palabra que vamos a utilizar, ya no infinitesimales, sino finitas. Deformaciones que pueden ser del 5, del 50 o del 100%. Nuestros músculos, lo mismo. Entonces, en este caso vamos a hablar de sólidos elásticos, pero vamos a hablar de elasticidad no lineal. En el caso de sólidos elásticos con deformaciones muy pequeñititas o infinitesimales, la relación es lineal, como la ecuación que está aquí. Cuando hay hiperelasticidad, que es para explicar el movimiento, la elasticidad, por ejemplo, de un hule o la elasticidad de nuestros músculos, de nuestras fibras musculares, entonces hablamos de conceptos de hiperelasticidad y de teoría no lineal de la elasticidad.
Evidentemente, lo que es no lineal, en términos generales, es mucho más complejo. Y en la licenciatura, sea que hablemos de sólidos o sea que hablemos de fluidos, normalmente nos vamos a limitar a comportamientos lineales y lo no lineal lo vamos a dejar para el posgrado, dada su complejidad. No sé si está la idea. Bueno, entonces habíamos hablado de sólidos elásticos, pero en sólidos elásticos podrían ser de comportamiento lineal, de comportamiento no lineal, poroelásticos, elastoviscosos, o sea, combinan propiedades de un sólido y de un fluido, son elastoviscosos, ¿sí? Sólidos elásticos anisotrópicos, ¿sí? Etcétera. O, por ejemplo, si hablamos de fluidos, podemos hablar de fluidos newtonianos. Los fluidos newtonianos, un fluido viscoso, ¿por qué se caracteriza? Si quieren, me voy antes. Un sólido elástico, ¿por qué se caracteriza? Porque los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones. Ese es un sólido elástico. Un fluido tiene un comportamiento viscoso. ¿Eso qué significa? Que los esfuerzos son proporcionales a la rapidez de deformación. ¿Cómo lo puedo visualizar esto? Muy sencillo. A ver, si estamos en la alberca, algún día que vuelva a ver, que ya no estemos en el COVID y que podamos salir de vacaciones, estamos en una alberca. Si nos movemos lentamente en la alberca, ¿qué tanta resistencia opone el agua a nuestro movimiento? Con respecto a que queramos movernos rápidamente. Entonces, ustedes se mueven lentamente en la alberca. ¿Qué pasa o cómo es la resistencia del agua a que ustedes traten de correr al interior de la alberca? ¿El agua les presenta la misma resistencia? ¿Sí o no? Ustedes, no. ¿Qué pasa cuando queremos correr en la alberca? ¿Cómo es la resistencia que nos opone el agua? ¿Mayor o menor? Mayor, Mayor, desde luego. mayor. ¿Sí? Tiene toda la razón Naomi. Piénsenlo todos ustedes, todos hemos estado en una alberca, todos hemos estado jugando en la alberca y hemos intentado correr. Cuando corremos parece que el agua fuera más pesada, ¿sí? El agua no ha cambiado su densidad. ¿Qué es lo que cambió? Lo que cambió son las fuerzas que se oponen a nuestro movimiento. ¿Por qué? Porque al avanzar más rápidamente, el agua la estamos deformando con mayor velocidad y entonces el agua pone más resistencia que nos movamos. ¿Eso cómo se le llama? Se le llama viscosidad, ¿sí? Entonces, los fluidos son viscosos. Los esfuerzos son proporcionales a las velocidades de deformación. Si la relación es lineal, hablamos de fluidos newtonianos. Entonces nosotros en la licenciatura nos la vamos a pasar en los fluidos newtonianos. Bueno, ¿qué pasa si consideramos que son no viscosos? Bueno, esto solamente es válido para velocidades de deformación muy pequeñas. Si decimos que son no viscosos, es que no estamos considerando el efecto de la resistencia del fluido al movimiento. Y ese efecto, ¿cuándo se sentirá menos o cuándo se percibirá menos? Cuando las velocidades de formación tienden a cero. Entonces, ahí podríamos pensar en la simplificación de no viscoso. Pero si nosotros consideramos no viscoso al fluido, pues lo que estamos diciendo es que no se disipe energía al moverse el fluido con respecto de un sólido y siempre hay disipación de energía. Piénsenlo ustedes así, pues quisimos correr en la alberca, pues estamos gastando energía, estamos consumiendo, nuestros músculos están gastando energía para podernos desplazar en la alberca. ¿Y esa energía en qué se va a transformar? La energía que consumimos nosotros para movernos en la alberca, ¿en qué se transforma? ¿En qué? ¿En calor? En calor, así es. O sea, a final de cuentas, la cantidad de energía que se pierde es pequeña, es muy pequeñita, pero aunque sea pequeñita, esa pequeña cantidad de energía se tiene que transformar en calor, ¿sí? Muy bien. Entonces, un fluido no viscoso no tendría resistencia al movimiento, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una idealización. Normalmente, ¿qué consideramos fluidos? Linealmente viscosos, homogéneos, ¿sí? Son fluidos newtonianos, los cuales pueden ser compresibles o incompresibles, ¿sí? Cuando son
incompresibles son mucho más fáciles de modelar. Cuando son incompresibles, para modelar un fluido incompresible, necesitamos 4 ecuaciones diferenciales. Para modelar un fluido compresible, estamos hablando de 6 o 7 ecuaciones diferenciales. Entonces, siempre es muchísimo más fácil trabajar con fluidos incompresibles. Fluido no newtoniano, pues puede ser aquel que almacene energía. A ver, antes de la clase o después de la clase, nos hicimos un sándwich con cajeta o con leche. Voy a hacer un anuncio con leche Nestlé o leche condensada, pero si digo condensada, pocos van a recordar el concepto. Tomamos un pan y le vamos a poner miel, cajeta o leche Nestlé. Muy bien. Yo les digo que estos tres materiales, estos 3 medios, la miel, la cajeta o la leche Nestlé, son fluidos no newtonianos, ¿sí? Son fluidos donde la viscosidad no es lineal. Muy bien. A ver, si yo tomo agua en una cuchara y volteo la cuchara, ¿qué sucede con el agua? Al voltear la cuchara inmediatamente, el agua cae, ¿sí? No hay ningún retraso. Giro la cuchara y el agua cae. El agua es un fluido newtoniano. Tiene un comportamiento lineal, o sea, los esfuerzos son proporcionales a la velocidad de deformación. Sin embargo, ahora tomo una cuchara que tiene miel, la volteo, ¿cae la miel? Pues sí, pero tiene un cierto retraso, ¿sí? O si es cajeta o si fuera leche Nestlé va a ser lo mismo. Entonces, estos son fluidos no newtonianos. Son fluidos que pueden, además de disipar energía, pueden almacenar energía. Son fluidos donde el flujo depende de la rapidez de deformación, ¿sí? Pero también depende del tiempo. Entonces, ahí hablamos de fluidos no newtonianos. Muy bien. Hasta aquí, ¿qué me pueden ustedes decir? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Está claro? ¿No está claro? Preguntas. Profesor, Dígame usted, Leonardo. hace rato que estábamos viendo los sensores, pues hablamos de varias, por así decirlo, dimensiones. En este caso, el tiempo la ocuparíamos como una dimensión más y así. El tiempo es una dimensión más. El tiempo es una dimensión más, pero normalmente el tiempo lo tomamos por separado. O sea, normalmente para el análisis lo hacemos, por ejemplo, considerando la deformación, la velocidad de deformación, etcétera. Entonces, sí, es un término más, pero que no metemos dentro del tensor directamente. No sé si está la idea por ahí. O sea, en el tensor, normalmente lo que describimos es con base en la referencia, con base en la posición, ¿sí? Y entonces, nosotros sabemos que hay variaciones con respecto al tiempo, ¿sí? ¿Podemos hacer el análisis con respecto al tiempo? Sí, pero el tiempo no lo consideramos dentro de los términos que le dan rango al tensor. No sé si estamos de acuerdo. O sea, el rango del tensor no está relacionado con el tiempo. No sé si está Ok. la respuesta, Leonardo. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ándale, pues. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No hay alguna otra pregunta? A ver, ustedes me dicen. A ver, vamos a ver si puedo. A ver, aquí está esto. A ver, déjenme ver. Muy bien. A ver, permítanme entonces. No sé si aparece una nueva presentación ahí, no sé qué aparece en su pantalla. Ustedes me indican. Sí, gracias. Entonces la voy a. Sí, profesor. Gracias. Entonces ahí ya debe de estar. Esta debe de ser la tercera presentación. Muy bien. Nada más déjenme ver si no es la misma, abrí la misma. Ah, no es la misma. Porque esto, muy bien. No es la misma, es diferente. Muy bien.
Vamos con la tercera presentación. Ya sé que están aburridos, ya sé que tienen ganas de ir a desayunar. ¿Qué les parece a ustedes si damos 10 minutos más para que tengan algo de tiempo para desayunar antes de su siguiente clase? Y vamos a tratar de redondear esto. Muy bien. Entonces, hemos empezado a hablar que la mecánica del medio continuo trata de los medios deformables, que para hacer el modelo o para caracterizar estos medios no hace caso de su estructura interna, no hace caso de estructura atómica o molecular. Hemos hablado de que la mecánica del medio continuo se expresa a través de tensores y hemos dicho que los tensores son fundamentales porque describen lo que está sucediendo, vamos a decir, sin importar la base, o sea, al cambiar la base, la descripción sigue siendo la misma. Nosotros cambiamos la base, piensen en un vector. No importa lo que represente ese vector, cuando cambiamos la base, las cantidades que describen al vector cambian, ¿sí? Pero la magnitud, la dirección y el sentido del vector, al cambiar la base, no se modifica. Entonces, esa es la característica que tienen los tensores. Describen las propiedades físicas asociadas a los medios continuos de manera independiente a la base. Y eso es, insisto, sumamente importante. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer en las siguientes 2 horas? Pues hablar de los tensores, hablar de operaciones en tensores, hablar de notación índice, hablar de los términos o de los elementos auxiliares para los tensores. Muy bien. Ya sabemos que cualquier medio está descrito en un espacio tridimensional, ¿sí? Decía, preguntaba hace un minuto Leonardo por el tiempo. Bueno, todas las propiedades pueden ser función de posición y del tiempo. Sin embargo, el tiempo no entra dentro de la caracterización del rango del tensor, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hablar de cualquier propiedad. Aquí tenemos 2, densidad o temperatura. ¿Y estas de qué dependen? Pues pueden ser constantes o depender de posición y de tiempo. Muy bien. Lo mismo podemos hablar de la velocidad. ¿Cuál es la diferencia? Que con la densidad, un solo valor, que es una magnitud, nos describe la densidad. Con la velocidad necesitamos 3 términos para describirla con precisión, que son las componentes en cada uno de los ejes. Muy bien, perfecto. Hemos hablado de que los medios continuos tienen propiedades que se describen en forma escalar, que se describen en forma vectorial, que se describen a través de matrices, ¿sí? Y entonces habíamos dicho, por ejemplo, los términos rapidez, deformación, esfuerzo. ¿Qué les dije? Estos son diadas, o sea, tensores de rango 2. No son escalares, tampoco se describen a través de vectores, sino se describen como tensores de rango 2. Una pregunta que luego he hecho en exámenes profesionales y que se quedan los sustentantes viendo al cielo, pidiendo perdón a los dioses y que no acaba y que no pueden responder en muchas ocasiones. A ver, a partir de este momento nos olvidamos que esfuerzo es fuerza sobre área. No, esas son sus unidades. Un esfuerzo no es fuerza sobre área. Son la forma que usamos para describirlos. ¿Qué aplicamos a un cuerpo? Yo tengo este medio continuo. ¿Qué le puedo aplicar a un medio continuo? Fuerzas, sean de superficie o sean de contacto, pero fuerzas, ¿sí? Fuerzas, producto de un empuje, fuerzas producto del campo gravitacional o de un campo magnético, ¿sí? Muy bien. Yo no puedo, aunque muchas veces en los problemas se diga, se aplica un esfuerzo, no puedo aplicar esfuerzos. Lo que aplico son fuerzas. ¿Y el cuerpo cómo responde? O sea, de la superficie hacia adentro, ¿qué se presentan? Se presentan esfuerzos. ¿Y el esfuerzo qué es? Es una respuesta del cuerpo a las solicitaciones aplicadas, ¿sí? Muy bien. Es la forma que tenemos de cuantificar la respuesta que se presenta en el interior del cuerpo a las fuerzas que nosotros estamos aplicando. ¿Queda clara la idea? O
sea, las fuerzas ahí están. Muy bien. Para entender los esfuerzos, ¿qué tenemos que hacer? Examinar el interior. Perdón. Para examinar el interior, ¿qué podríamos hacer? Cortar este cuerpo, ahí lo vemos, con un plano, cualesquiera, con la orientación que ustedes quieran. Al cortarlo, con este plano que llamamos pi y que tiene una normal n, vamos a obtener estas dos mitades. Ahí están. Muy bien. En este plano pi, ¿qué debe de haber? Equilibrio. Entonces, estas fuerzas, bueno, para empezar, nosotros consideramos que este cuerpo estaba en equilibrio, porque si no, el estudio ya no corresponde a nuestro curso, sino corresponde a la dinámica. Muy bien, entonces este cuerpo está en equilibrio. Muy bien, aplicamos las fuerzas. Muy bien, se mantiene en equilibrio. Cortamos el cuerpo. ¿Qué es lo que observamos? Las fuerzas. ¿Qué es lo que observamos? Las fuerzas. Pero en la superficie que ahora estamos declarando libre, o la superficie de corte, ¿qué debe de haber? Debe de haber una fuerza resultante. Para empezar, esa superficie tiene una normal. Ahí está. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué tenemos ahora que observar? Ahí vemos esto. Tenemos la normal. En esta superficie, pues hay un centro de un centroide, un centro de gravedad. Y entonces, las fuerzas que estamos aplicando deben de dar lugar a una fuerza resultante. La primera pregunta, ¿la fuerza resultante en realidad está en el centroide? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? No hay más que sí o no. Ustedes díganme. ¿No se animan? A ver. ¿La fuerza está aplicada en el centroide? No. Nosotros simplificamos el problema y ponemos la fuerza en el centroide, porque es donde tendríamos que considerarla para poder hacer el equilibrio. Hasta ahí entonces, pero la realidad es que no hay ningún motivo porque la fuerza en realidad está en el centroide. Si está en el centroide, esta fuerza resultante la podemos descomponer en una componente normal. La componente normal, ¿cómo es? Paralela o colineal a la normal a la superficie. Y una componente tangencial, ¿cómo es? Pues tangente a esta superficie del plano pi. Muy bien. Pero en realidad, la fuerza no está en el centroide, sino la fuerza tiene que estar distribuida sobre toda la superficie, ¿sí? Entonces, esta fuerza entre el área de este plano pi la vamos a conocer como vector de esfuerzos. ¿Y cómo la describimos? Pues como tal, como un vector, ¿sí? Pero si nosotros ahora consideramos que la superficie está constituida de elementos diferencial de área, ¿sí? Entonces, en cada elemento diferencial de área que vamos a tener, pues está soportando la parte que le corresponde de la fuerza total. Entonces, en realidad, la fuerza está distribuida sobre el área, no está en el centroide. Ahora, si integramos todas estas fuerzas que están sobre los elementos diferenciales del área, integramos sobre todo el área pi, pues, ¿qué vamos a tener? La fuerza resultante. No sé si hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora bien, todas estas fuerzas tienen una componente, se pueden descomponer en una componente normal y en una componente tangencial. Entonces, en cada elemento diferencial podemos nosotros relacionar un esfuerzo normal que ahorita de entrada lo llamamos sigma n. ¿Cómo es ese esfuerzo normal? Pues perpendicular a la superficie o colineal a la normal de la superficie. Y un esfuerzo tangencial o de corte. Este esfuerzo tangencial o de corte, ¿cómo es? Tangente a la superficie. Un esfuerzo va a provocar cambios volumétricos, otro esfuerzo va a provocar cambios de geometría, ¿sí? Entonces,
En principio eso lo podemos hacer considerando el centroide, pero la realidad es que esto debe de estar distribuido en toda la superficie. ¿Y cómo podemos hacer la distribución? ¿Cómo podemos llegar a esto? Pues simplemente tomamos el límite cuando delta de A pi, o sea, el elemento A pi, se tiende a 0, ¿sí? Y entonces el esfuerzo está dado como el límite de delta de la fuerza resultante entre delta de A pi. Ese es el concepto a través del cual llegamos al esfuerzo. Pero antes de terminar, yo les dije que al 10 para las 9 íbamos a terminar el día de hoy. Antes de terminar, nada más voy a comentar esto. Si yo voy a hablar de que el esfuerzo depende de la fuerza y del área, la fuerza tiene una dirección y el área está definida a través de su normal. Entonces, para hablar del esfuerzo necesitamos dos ejes. Un eje se refiere a la dirección del esfuerzo y otro eje se refiere ¿a quién? A la normal del plano. Entonces, el esfuerzo se describe como un tensor de rango 2. No sé si está entendido ahora por qué es un tensor de rango 2. Aquí dejo la clase y solamente quedo abierto para preguntas. Ustedes me indican. ¿Hay alguna duda de este concepto? ¿Podría repetir las direcciones? Una era la dirección del esfuerzo y otra era, ¿cuál? La dirección de la normal del área. ¿Sí? Ok. O sea, a final de cuentas, para hablar del esfuerzo tenemos que hablar de la dirección de la fuerza y de la normal del área. Entonces, esos dos ejes son los que van a dar los índices del esfuerzo. Si yo tengo un esfuerzo normal, como es aquí, como usé en esta figura, la dirección de la fuerza y la dirección del esfuerzo, ¿cómo son? La misma. Entonces, los esfuerzos normales, por ejemplo, serán sigma XX, sigma YY o sigma ZZ. O sea, en este caso, dirección de la fuerza y dirección de la normal son la misma. Entonces, se repiten los índices. Pero en el cortante, por ejemplo, el cortante va aquí en dirección, vamos a suponer Y, y la normal va en dirección Z. Entonces el cortante va a ser YZ. Todos los esfuerzos de corte los identificamos porque el índice de la superficie y el índice de la fuerza son diferentes. Pero siempre hay ¿cuántos? Hay dos índices. No sé si queda claro, Leonardo. Ya quedó un poquito mejor, profe. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Si no hay dudas, pues vamos a dejarlo por el día de hoy. Disculpe, profesor. Dígame usted. Disculpe, profe, es que entré un poco tarde. Diga. Solo quería saber si esta presentación la iba a subir o solo va a ser el video de YouTube. No, las dos cosas vamos a hacer. Vamos a subir video a YouTube y la vamos a subir. Normalmente las presentaciones las subo semanal. Voy a ver ahorita cómo ando en el día de hoy. Si puedo y subo de una vez esta presentación. Bueno, fueron 3. De una vez la subo el día de hoy para que la puedan tener y puedan ir revisando lo que hemos visto y adelantándose un poco a la clase. ¿Sí? Ok, Pero profesor, muchas gracias. lo subo, pero lo subo semanal. ¿Sí? Muy bien. Cuando no lo suba, cuando se me olvide por alguna cosa que se me pasó el fin de semana, luego el lunes, recuérdenme, por favor. Muy bien. Bueno, de no haber ninguna otra pregunta, que tengan muy buen día, muy buen inicio de semestre. Les deseo el mayor de los éxitos en todos sus cursos, pero sobre todo les deseo mucha salud para ustedes y para sus familiares y todos sus seres queridos. Pásenla bonito, nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias, profesor, igualmente. Gracias, bye. Gracias, profesor. Igualmente, profesor, muchas gracias. Ándale, que estén bien, hasta luego, bye. Hasta luego, profesor.